Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco, con estacionamiento propio, teléfono 2525 3030. Y seguimos compartiendo aquí la tarde en casa, hoy junto a Nano Fole. Un placer. Somos dos conductores, que no somos los de siempre, pero bueno, acompañando aquí en la tarde en casa. Un poco, es viernes, además es divertidísimo. Sabe que no los presentamos. No los presentamos. Debidamente, vamos a hacerlo. Porque nos metimos de lleno con el tema agua que nos interesaba y ya empezaron algunas críticas hacia la gestión de OCE. Le damos la bienvenida a Nicolás Ferreira, miembro de la Federación de Funcionarios de OCE y secretario del Agua además. Y también tenemos a Carlos Sosa, secretario de Organización de la Federación de Funcionarios de OCE. Muy bienvenido formalmente. Muchas gracias. Bueno, hoy va a haber una movilización. El Día Mundial del Agua obviamente es una oportunidad para decir todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se prevé, cómo se organizó y qué va a pasar hoy? Bueno, yo quería en principio referirme a un tema que se tocó hoy anteriormente, y es por qué nosotros planteamos que este proceso se da en un cambio de la matriz productiva de nuestro país. Porque, tú lo decías hoy, nosotros antes abríamos la canilla y podíamos tomar el agua con cierta seguridad, que no teníamos una complicación de la que hoy existe. Y eso es producto también de que antes del año 2002 para atrás, el país puntualmente tenía algunos índices de contaminación de agua en los centros poblados por el tema de que no existía saneamiento o puntualmente con ese tema. El agro no era un elemento que impactaba negativamente en los cursos de agua. A partir del 2005 para adelante comienza ese proceso que hoy nosotros vemos y nos llama la atención, donde desde el río Uruguay hasta la naciente del Océano Atlántico se producen estos eventos de cianobacterias. No es casual, ¿no? Nosotros pasamos de antes del 2005 de 6 episodios al año a tener hoy más de 80 episodios de aparición de cianobacterias, lo que impacta muy fuertemente, y especialmente en nosotros que somos muy playeros, muy en verano digamos, de ir a la playa, ¿no? Y que tenemos un turismo que es una industria muy creciente, además. ¿En 10 años pasó eso? Sí, en 10 años. ¿Cuánto tardaríamos en revertir eso? Si tú... Los científicos hablan de que hay posibilidades de revertir esto, pero que lleva un esfuerzo enorme, y el tiempo para restablecer esto lleva muchísimos años. Fíjense una cosa, un tema puntual, ¿no? En el Uruguay está admitido de cantidad de fósforo por microgramo por microgramos de litro de agua, 25 microgramos de fósforo por litro de agua. Eso lo admitido. ¿Verdad? Lo admitido. Hoy en el Uruguay hay aproximadamente unos 120 o 130, y en algunos lugares más cantidad de fósforo por litro de agua. ¿Y eso cómo se puede avalar o por lo menos dejar pasar? Bueno, eso lo están anunciando los científicos. Nosotros cuando planteábamos la discusión, el debate en torno al tema de la ley de riego, lo veníamos anunciando y lo veníamos diciendo. ¿Científicos de acá? ¿Qué científicos? La Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias del Uruguay. Del Uruguay. Y lo plantea como una preocupación. E incluso más, tomaban la relación entre un diabético que no es, digamos, dependiente de la insulina, y un diabético que es dependiente de la insulina. Bueno, nosotros estamos hoy en el tema de agua dependiendo como un dependiente de insulina diabético. O sea, ya pasamos el límite de ser dependientes o no de insulina. Ya estamos en un grado de la enfermedad bastante avanzado. Bueno, esa es la realidad que tenemos hoy con el tema del agua, ¿no? Y entonces, cuando nosotros debatimos estos temas, y lo venimos haciendo del año 2002 a la fecha, primero con la defensa de OCE como organismo público y posteriormente con el tema de discusión de las fuentes de agua, lo decimos con una alerta. Estábamos de alguna manera anunciando, nosotros nos llama poderosamente la atención que tengamos que llegar a estos grados de complicaciones para que se tomen recaudo, especialmente de los que toman decisiones, ¿no? Y que son los representantes políticos, ¿verdad? O el Parlamento o el Gobierno del Poder Ejecutivo en materia de políticas de agua. Cuando hacía referencia a esa cantidad de fósforo, hacía referencia a los cursos de agua, me imagino, no al agua que sacamos de OCE, ¿no? Lo que estamos diciendo a los cursos de agua. ¿Qué quiere decir? Que para que un agua
bruta Sí. sea admisible y que no se generen estas explosiones de cianobacteria, ¿no? Es que la cantidad de nutrientes que existe en el agua debe ser mínimo. Y eso implica, lo decía hoy Nicolás, que no es un problema de tecnología o de que se emplee tecnología, es lo que se hace a nivel de la cuenca. Si nosotros continuamente estamos impactando y estresando Si el agua, llega mal, ¿verdad? No hay cómo. Ahí está. Pero Claro. incluso más, hay un periodo de resiliencia, un periodo de restablecimiento de la naturaleza en torno al agua. El problema es que si no se deja restablecer, pasa con cualquiera. Si nosotros vamos corriendo de acá hasta Bella Unión y nos dicen que tenemos que estar en 24 horas corriendo, evidentemente a la mitad de camino nos vamos a morir. ¿Sienten ustedes que no se tomó conciencia antes? ¿Sienten ustedes que hay conciencia hoy de esto? Nosotros lo que vemos es que, lamentablemente, a la luz del acontecimiento, la gente se empieza a manifestar. Y nosotros aplaudimos que la gente se manifieste y empecemos a presionar. O sea, si no hubiera habido cianobacterias. Esa es la gran pregunta que tenemos nosotros. Nosotros, como sindicato del año 92, estamos alertando sobre la situación del agua en el 2004, con la ley de riego y con lo que decían los estudios de los científicos. Hay ríos y arroyos acá en el Uruguay que tienen 4.500 miligramos por litro. Perdón, se suspendió una Sí. competición de natación que había en el arroyo, si no me equivoco, de Paso Carrasco, ¿no? Sí. Por esa zona, Un por la lago. cantidad de Un fósforo lago, sí. excesivo que había. Además impacta, obviamente, en la fauna, en la flora, Y impacta eso- en todo, ¿no? Y nos termina repercutiendo a nosotros. Claro, los seres uno piensa en humanos. el agua que toma, pero impacta mucho más. Sí, tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con la salud. Por ejemplo, la gente no se baña con agua embotellada, no cocinamos con agua embotellada. Entonces, hay una discusión que, ¿cuál es el negocio del agua contaminada? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y las multinacionales del agua embotellada deben facturar cientos y quizá miles de millones de dólares por año por esto. Entonces, acá hay una decisión hay formas de privatización del agua. La ley de riego es una forma de privatización, las aguas embotelladas, y el no tomar decisiones salvaguardando a la población es también privatizar el agua. ¿Cuál es el plan B del Uruguay? ¿Y qué es lo que proponen ustedes al respecto? Nosotros lo que proponemos, que tenemos definido por Congreso hace varios años, es que el Estado expropie determinadas zonas donde están las tomas de agua de OCE o determinadas cuencas, que cree una especie de área protegida donde no haya más intervención de la agricultura ni la ganadería y la propia naturaleza se empiece a recomponer. ¿Por qué? ¿Qué tamaño de expropiación? Y eso habría que discutirlo más técnicamente, pero en todos los lugares donde haya suelos de cosecha de agua, como nosotros diríamos, no debe haber intervención. ¿Para qué? Nosotros partimos de la premisa que territorios sanos dan agua sana. ¿Esto qué quiere decir? Al no haber intervención, el agua cada vez va a salir menos contaminada y se tienen que utilizar menos productos químicos, por lo tanto el agua va a ser de mayor calidad, se va a garantizar, no es un invento nuestro, lo hemos visto en otros quería países. consultarte, ¿tiene un respaldo científico, Sí, es avalado por ingenieros? En otros ¿quiénes? países, en Estados Unidos, en las cuencas del Pensilvania se han expropiado y expropiaron y a los pocos años... ¿Pero el están agua- en situaciones similares a las nuestras? Y salía peor porque ahí tenían problemas de fracking y ahí había perforaciones que había gas en el agua. Igual los desechos químicos van igual. Obviamente que impactan igual. Más allá de que tú hagas una expropiación, tenés otros terrenos. El 80% de la contaminación es difusa, es del agronegocio. El 80%. El 20% tiene que ver con la industria y de ese 20, alrededor de un 5 tiene que ver con el saneamiento, a grosso modo. Por eso la marcha de hoy es en defensa de la vida, en defensa de los territorios, cuando hablamos de los territorios de las cuencas, todo lo que hacemos, y contra UPM. Nosotros como sindicato estuvimos en contra de la primera planta, la segunda, dimos la batalla contra Aratirí y ahora seguimos por la misma lógica. Nosotros entendemos todo lo que vulnere el artículo 47 de la Constitución y vulnere el derecho humano al agua y por lo tanto vulnere la salud de la población, nosotros como sindicato debemos alertar a la población e ingerir de la forma para tratar de parar eso. Lo hicimos con la ley de riego, lamentablemente no llegamos a la firma, pero dimos la discusión y la gente empezó a ver esta situación. Y hoy, y este verano, lo que nos pasó con la gran inundación verde de cianobacterias, ¿no? Pero entienden que eso es, lo repito porque estuvo Vega también acá los últimos días del Peri, que sea únicamente por los agrotóxicos de nuestro país, que no influye, Vega decía que no.
todo el agua que entra ya con una contaminación previa desde Brasil, Una desde cuenta más grande. Argentina. Bueno, ese tema no es tan así, ¿no? O sea, que comparten la posición de Vega, que no es tan así. Sí, no es tan así, por lo siguiente. En el Uruguay hay más de 1.300.000 hectáreas de soja, ¿verdad? O más o menos por ahí. Y hay 1.300.000 hectáreas, o quizás más, de forestación, de monocultivo forestal. Los procesos de eutrofización que le llaman, ¿no? O sea, falta de oxígeno, pero además por la mayor cantidad de nutrientes que hay, comenzaron a pasar en el periodo de 2005 para adelante. Hay algunas referencias con respecto al tema de las plantaciones de arroz, que también se han extendido en todo el país. Antes estaban sobre la base de 33 y toda una zona ahí, y hoy se llega hasta Bella Unión con las plantaciones. Y también son mecanismos que contaminan el agua. Por lo tanto, en el Uruguay el impacto fundamental es el monocultivo forestal sojero y en gran parte el arroz. La intensificación de la producción del Uruguay del 2005 a la fecha en estos procesos son los que están impactando muy fuertemente en la matriz productiva, el agronegocio en el Uruguay. Especialmente los agrotóxicos como el glifosato, ¿no? Y cuando uno empieza a ver toda esta situación, ¿no? El glifosato, la cantidad de fósforo que hay en las aguas y demás, ¿hay alguna propuesta en esta época de campaña preelectoral que diga vamos a atacar las cuestiones medioambientales? Vamos a reunirnos con la Federación de Funcionarios de OCE, con organizaciones que defienden la calidad del agua de nuestro país, que es un valor agregado que tenemos como tal, ¿no? A nuestro sindicato y a la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida no fue ningún candidato a proponer nada. Nosotros hace muchos años que estamos diciendo que el problema de la calidad del agua es un problema del ordenamiento territorial. Lo que pasa en el agua es lo que se decide o no se decide hacer en los territorios. Entonces, ese es el problema. Y en cuanto a si viene de la Cuenca, el jueves 14 de marzo, la Comisión Nacional hizo un taller con el científico Luis Abriot y la socióloga Raquel Gutiérrez y demostraba cómo los flujos de lo que pasó de la cianobacteria en su mayoría provenía de la cuenca del Santa Lucía y de la cuenca del Río Negro, porque los arrastres del río Paraná quedan en la costa de Argentina y demostraba un estudio de la Facultad de Ingeniería cómo esas corrientes actuaban. Por lo tanto, él nos advirtió que esa tesis de que todo viene de la cuenca, en este caso no es tan así. Acá lo que sucedió fue específicamente lo que sucedió en la cuenca del Santa Lucía y en la cuenca del Río Negro. ¿Qué sienten ustedes como sindicato, como sindicalistas, como defensores de este tema, que desde el 2005 en adelante o en el año en que lo hicieron estén denunciando esto y ningún candidato haya ido en un año electoral al sindicato y que desde el punto de vista del gobierno y del ordenamiento territorial no haya un planteo de hacer algo conjunto? ¿Qué sienten que sucede? Bueno, nosotros entendemos en primer lugar que hay un proceso democrático y que hemos logrado algunos aspectos de participación de la ciudadanía en los comités de cuenca, en los consejos de cuenca. Eso por un lado. El problema es que nosotros planteamos todo este tema, se nos oye pero no se nos escucha. No se toman medidas por parte de quienes tienen que tomar las medidas en función de los planteos claros que hace nuestro sindicato, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y todas las organizaciones sociales que rodean este tema. Por el contrario, las medidas que se toman se siguen avanzando en estos procesos. Nosotros tenemos los comités de cuenca del río Uruguay, del Frente Marítimo Río de la Plata, de la Laguna Merín y del Río Negro. Hoy se va a instalar una planta en Durazno, ¿verdad? Una planta procesadora de celulosa, UPM2, llamada UPM2. Con todos los impactos económicos que va a tener, con todos los impactos sociales que va a tener, el tema de la contaminación del agua en un río donde está totalmente contaminado. Se lo planteamos, no se llamó nunca al comité de cuenca que discute esos temas. O sea que hay una decisión totalmente unilateral por parte del Poder Ejecutivo y la DINAMA y todo lo que tienen que ver o sea, ese ordenamiento territorial y medio ambiente. Ese es el ministerio. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ya desde ahí nosotros entendemos que no hay un interés o una intención de oír a los colectivos que tienen una posibilidad de participar en esos ambientes. ¿A qué atribuyen ese divorcio entre los colectivos, el sindicato y lo que nosotros vemos, y siempre lo decimos en las notas, es que acá se prioriza los aspectos económicos a los aspectos ambientales y sociales.
Bueno, cosa que la esto Constitución... ya es un tema económico. Claro, cosa que ha planteado ya en la Constitución de la República, establece claramente que se debe anteponer las razones sociales a las económicas, ¿verdad? Y que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano fundamental, ¿no? Y es esencial para la vida. Y cuando habla de la vida, no habla de la vida de los seres humanos, habla de la vida en términos generales, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en el cerro hay un montón de peces muertos en pleno verano, ¿no? Y como consecuencia de estas acciones... Bueno, ahí se dice que es un cambio en la salinidad. Yo no soy experta en el tema, si tiene que ver con la aparición de todos estos... Bueno, yo te cuento que yo viví en el cerro, ¿verdad? Y estos episodios con respecto al cambio de salinidad no se daban o se daban muy esporádicamente. Era muy esporádico, se daban pero muy esporádicamente. Sí. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Vamos a recordarles a los televidentes, seguramente haya muchos que quieran participar de esta marcha por el agua. Es hoy la concentración a partir de las 16 en la explanada, pero es más tarde. Sí, hoy 16 horas en la explanada de la Intendencia se va a instalar un gaseo, una carpa, donde diferentes colectivos y organizaciones van a conversar con la gente, distribuyendo material. 18 horas nos empezamos a organizar para la marcha y 19 horas marchamos desde la explanada de la Intendencia hacia Torre Ejecutiva, donde vamos a leer una breve proclama y vamos a terminar con un espectáculo artístico. Antes de que se vayan, esta situación que se podría catalogar de emergencia, Sí. ¿va a motivar que ustedes después de esto, si el diálogo continúa como está, tomen medidas un poco más importantes? Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y tenemos propuestas del punto de vista institucional, del punto de vista político. Los que no están dispuestos a negociar es el Poder Ejecutivo y la clase política en su conjunto. ¿Por qué? Bien, Porque entonces... están subordinados al gran capital, están subordinados a las multinacionales, a la inversión extranjera. Entonces acá se está dándole más interés al capital que a la vida de las personas. Esa es la discusión de fondo. Nosotros sí, los candidatos o las autoridades invitan al sindicato a discutir, invitan a las organizaciones sociales, a la Comisión Nacional de Defensa del Agua de la Vida, nosotros estamos dispuestos a conversar. Pero acá lo importante es que se sea claro con la población, que no sea como UPM que se hacen contratos a espaldas, que haya un gran debate nacional en cuanto al agua, en cuanto a la tierra y en cuanto a lo que hacemos en nuestro territorio. Nosotros entendemos que el agua es de la gente y los territorios de la gente. Bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Fue un placer porque de verdad es un tema que no se conoce demasiado o lo poco que se conoce no lo manejamos del todo bien. Y a veces tampoco se habla generan. demasiado. Y bueno, el hecho que estemos en plena campaña electoral y haya 0 candidatos que se haya interesado con el tema me parece que da cuenta de la importancia que se le está dando, sobre todo los temas medioambientales, pero el agua, un recurso fundamental que se podría haber cuidado. Así que muy amables. Muchas gracias, suerte en la, Muchas gracias. en la tarea. Suerte para todos. Bueno, Nano, en el próximo bloque vamos a estar abordando el tema de Momo, este desafío viral o virtual que se ha manifestado a través de redes sociales en un principio, pero ahora aparece en videos infantiles. Bueno, ¿qué precauciones tienen que tomar tanto los niños como los padres? Bien, muy bien. ¿Compartimos una breve pausa? Usted manda acá, Pero, manda usted. pero compartimos o no. Si Yo, usted me da el ok, yo comparto lo que usted quiera. Invíteme Bueno, a compartir lo que usted quiera. Mire que yo... Pero ahora lo invito a que preste atención A ver. a esta recomendación del chef número 1 de Uruguay. ¿Quién es? El señor Sergio Puglia, por supuesto. A Qué ver. pregunta. Hacé como Puglia y usa queso rallado artesano. El mejor es queso, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, Macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy